Proyecto hace más de 3 años buscando compartir los conceptos de los concursos de calidad con nuestros compañeros de Jalisco y Colima, un grupo de compañeros de las en aquel entonces divisiones C, O, N y L. Buscamos reunirnos cada semana para analizar a profundidad los procesos de los concursos y el reglamento mismo. Tuvimos la oportunidad de compartir varias experiencias en algunas capacitaciones durante estos años y pues el día de hoy vamos a iniciar una serie de webinars en la cual vamos a compartir por secciones y por espacios cada uno de los conceptos y cada una de las temáticas que ya les fueron anunciadas. Es así que con mucho orgullo y como ya nuestro compañero Fernando estuvo a bien dar una bienvenida y una introducción, sin más, pues voy a dejar con ustedes a la primera expositora, que es nuestra compañera Judith Flores, quien nos va a presentar el tema de propósitos de los concursos. Ok. Héctor, un favor, antes de continuar, quisiera hacer un aviso. Muchas gracias. Si pueden pues, poner... Muy buenas noches a todos. Qué gusto tener la invitación para estar aquí con ustedes, compartiendo, como bien decía Luis, parte del trabajo que hemos realizado desde hace algunos años atrás y compartiendo sobre todo algo que nos une a quienes estamos conectados, que es esta pasión por seguir aprendiendo, por ser mejores cada día y hacerlo pues en este arte de la comunicación. Vamos a comenzar con un tema que he de decir que cuando yo lo vi y bueno, tuvimos esta parte de elegir de qué es lo que íbamos a hablar cada uno, llamó inmediatamente para mí la atención porque me hizo inmediatamente un cambio de percepción que probablemente algunos de ustedes la tendrán como la tenía yo antes. Cuando escuchamos concursos, pues inmediatamente creemos y pensamos en, pues, campeón, ¿no? En ganadores, en primeros lugares, en los mejores, en seleccionar al mejor de todos. Pero algo interesante es que nuestra organización tiene un objetivo esencial. Hay algo o hubo una mente muy, no conceptual, sino más bien algo más de fondo, que planteó nuestro fundador Ralph Smedley cuando pensó en crear precisamente los concursos. Y ese objetivo esencial no tiene que ver con seleccionar al mejor, no tiene que ver con encontrar un campeón nacional, internacional. El objetivo tiene que ver con sacar la mejor versión del orador que estuviera ahí. Y a mí eso me hizo un cambio completamente de ideas, de la percepción que tenía de los concursos, del propósito de un concurso en particular. Por lo que la intención de nuestra organización es sacarnos de nuestra zona de confort. Decía y leíamos precisamente en parte de la historia de los concursos que encontraba nuestro fundador una necesidad de dar algo más, un impulso adicional a los socios, después de ver que sesión tras sesión, de alguna forma bajaba el rendimiento en algunos o ya se volvía ese espacio de las sesiones algo conocido. Entonces se creó este reto adicional de los concursos. Y ese es el objetivo base. Y desde este me gustaría partir para todo lo que vamos a ver en estos webinars, que no perdamos este objetivo, que yo podré resumirlo como el que seamos una mejor versión, todos aquellos que estemos involucrados en un concurso. Sin embargo, también existen algunos propósitos del concurso, específicamente 3, que vienen como fundamento o que están como fundamento en nuestra organización y que debemos tener en claro y que estos, bueno, no son como tal esenciales, sin embargo, sí son trascendentales. Estos son es proporcionar una experiencia de oratoria competitiva para los socios, proporcionar programas educativos interesantes para los socios y el público, y proporcionar a la audiencia una oportunidad para aprender mediante la observación de oradores destacados. Vamos a ver cada uno de ellos.
El primer propósito, proporcionar una experiencia de oratoria competitiva para los socios. Este tiene que ver específicamente con los socios que participan en un concurso. Precisamente con este está ligado tal cual con el objetivo esencial, que es llevarnos hacia algo más, ofrecernos un reto adicional en el cual compitamos con otros oradores, no para identificar como tal primero, segundo y tercer lugar, sino específicamente para sacar lo mejor de nuestras habilidades. Y que quienes hemos tenido la oportunidad de concursar no me dejarán mentir en que este propósito se logra cuando concursas. Hay un antes y un después de un concurso. Así sea un concurso en tu club, después de ese concurso, pasa algo dentro del orador que participó que lo hace sacar una mejor versión, que lo hace en su siguiente asalto mental o en su siguiente discurso, encontrar una fortaleza, encontrar una experiencia adicional que le otorgó precisamente esa competencia. Este es el primer propósito. El segundo propósito es proporcionar programas educativos interesantes para los socios y el público. Este también está ligado con el objetivo esencial, que es llevarnos a un crecimiento continuo a través de precisamente un programa educativo, específicamente a través de los concursos. Tanto para el socio que va a concursar como para quienes tenemos la oportunidad de verlos o integrarnos en este concurso. Aprendemos quienes participando, desarrollando nuestras habilidades al frente de un público distinto, de una audiencia mayor, y también aprendemos quienes vamos a ver a los concursantes, escuchándolos, viendo estilos distintos, quizá quedándonos con ese mensaje o con ese exhorto que dio alguno de los oradores con los que nos identificamos. Y el tercer objetivo, o propósito en particular, es proporcionar a la audiencia una oportunidad para aprender mediante la observación de oradores destacados. Y lo que ofrece a la audiencia la oportunidad de experimentar o vivir un concurso en particular. Aprendemos, como lo decía anteriormente, aprendemos observando a los oradores y de alguna forma pues ya hubo un filtro, y si bien el objetivo no es sacar a un campeón o destacar quién es el mejor de todos, sí debemos de reconocer que de alguna forma quien llega quizá o quien va avanzando en las diferentes categorías y en los diferentes niveles que tenemos de concurso, que vamos pasando por club, por área, división hasta llegar al nacional, va habiendo una selección y se selecciona no al mejor de todos, sino al mejor de ese concurso, a quien dio quizá su mayor potencial, a quien tuvo esa noche, a quien tuvo la oportunidad de expresarse de tal forma que llegó al corazón de los jueces, de la audiencia. Y bueno, eso da la oportunidad de enriquecer también a quienes estuvieron presentes y pudieron vivirlo. Y también no me dejarán mentir que quienes hemos tenido la oportunidad de estar a lo mejor en concursos nacionales, pues siempre queda ese recuerdo de, no, el discurso de, yo recuerdo, por ejemplo, a algún campeón que, me disculpará si está escuchando esto y no recuerdo su nombre, pero alguno que me tocó escuchar en Campeche, si no lo recuerdo, o en Mérida, que se subió a una escalera y se pintó la cara de verde. Yo recuerdo mucho ese discurso porque me pareció distinto. La verdad es que incluso me abrió a mí la oportunidad de retarme a utilizar recursos de apoyo como los que hizo él, ¿no? Que fueron bastante disruptivos, con la escalera, con pintarse la cara de verde, recuerdo que hasta un truco de magia. Y bueno, seguramente ustedes también tendrán el recuerdo de esos discursos, de aquellos campeones que se quedaron en nuestra mente, en nuestro corazón. Y bueno, aquí es donde nuestra organización nos ofrece la oportunidad o nos proporciona la oportunidad de experimentar este tipo precisamente de vivencias, este tipo de retos de otros y crecer nosotros a través de ellos. Y otro de los temas importantes a revisar es como tal las obligaciones de los jueces.
que aquí ya nos adentramos más a la parte teórica de estos webinars y vamos a ir entrando y desmenuzando poco a poco junto con el resto de los expositores cada uno de los elementos que hacen importante precisamente el conocer qué hay detrás de un concurso. Y específicamente para los jueces, es importante entender que tenemos obligaciones. He de decir y confesarles que a mí la palabra obligaciones no me gusta, porque me suena algo impositivo. Sin embargo, si enlazamos la obligación con algo que tiene que ver más con una responsabilidad, diría yo. Cuando decimos sí a algo, de fondo tenemos una cierta obligación o correspondencia con los otros para lo que vamos a hacer. Y es aquí donde entra este cuadrado perfecto. Tenemos 4 obligaciones como jueces que debemos tener en cuenta, o hay 4 elementos en los que impactamos y que cuando estamos justo ahí, como lo decía alguna vez en algún club en el que me tocó compartir algo de información sobre, precisamente una educativa sobre jueceo, justo cuando estamos ahí en la intimidad, con nuestra boleta de jueceo, nuestra pluma y nuestro juicio, justo en ese momento debemos recordar estas 4 obligaciones. La primera es con los concursantes. Tenemos la responsabilidad con ellos porque los concursantes tienen derecho a un desempeño verdaderamente profesional de cada juez. Ellos esperan y merecen justicia e imparcialidad, por lo que no deberían recibir menos que eso. Desde ahí debemos ser conscientes de lo importante que es ese número que otorgamos en la boleta de evaluación, esa calificación como tal que estamos otorgando, y debemos de cuidar nuestro juicio, que ya veremos más adelante algunos elementos con otros compañeros para hacerlo de una manera, y me atrevo a decir esta palabra, de una manera limpia, de una manera justa. El segundo elemento, al que impactamos definitivamente es a nuestra organización. Cuando estamos como jueces, estamos representando ahí a toda la organización Toastmasters Internacional y tenemos obligación con ella. Toastmasters tiene una reputación de capacitación en el habla, excelencia en reuniones y excelencia en concursos de oratoria. Somos una organización reconocida a nivel internacional. Un mal juicio puede generar precisamente un daño a esta reputación. A todos los que estamos implicados en ellas, tanto la organización del concurso, a los que estamos dentro de cada club, incluso a los mismos concursantes. Y no se diga, bueno, pues si tenemos algún invitado o alguien que por primera vez conoce la organización y se encuentra con algún tipo de anomalía en el jueceo, pues bueno, claro que inmediatamente puede cambiar el juicio o la percepción que podemos tener de nuestra organización. Incluso, pues bueno, seguramente conocerán más de algún caso de algún socio que después de un concurso en el que vio alguna injusticia, que bueno, ya nos meteremos en esos temas polémicos también más adelante, pero cuando se ve una injusticia clara, pues bueno, suele generar descontento. Y desde aquí, como jueces, debemos recordar que tenemos esa responsabilidad con la organización. El tercer elemento con el que tenemos una obligación es con el público, o la audiencia en particular. El público merece un buen concurso de oratoria. Esto incluye un juicio justo e imparcial, y que cada vez que los jueces estén ahí con su boleta, con su pluma, anotando una calificación, ofrezcan una decisión correcta o adecuada para el socio que acaban, o para el orador que acaban de ver ahí al frente. Y obviamente, pues bueno, aquí de igual forma junto con la organización, pues el público espera un resultado, y la verdad es que ahí no podemos engañar. Quizá podremos entre los jueces tener algo de disparidad, pero con el público, no me dejan mentir, pero siempre hay ¿cómo se le dice? Como esta noticia que se da entre voces, que ya identificamos quién destacó de todos los participantes. Siempre existen aquellos que se quedan, que impactan, que estremecen.
Y bueno, vamos haciendo de alguna forma nuestra quiniela y bueno, el público espera un resultado similar a lo que la mayoría percibió. Y desde ahí, como jueces, tenemos la obligación de corresponderle. Y finalmente con nosotros mismos, porque, pues bueno, si estamos ahí en ese papel, si dijimos sí a esa responsabilidad de ser jueces, debemos tomarla y vivirla realmente. Y la forma de hacerlo, pues, es entregando una calificación justa en nuestra boleta. De alguna forma nos estamos comprometiendo, no solamente con los demás o con otorgar este servicio a la audiencia y al concurso en particular, sino también con nosotros mismos, porque de alguna forma estamos ahí demostrando los conocimientos o la preparación que previamente tuvimos, que se espera que así sea, precisamente que cada uno de los jueces que están ahí pues estén previamente preparados, que para eso, bueno, pues todos los que están el día de hoy escuchando estos webinars y los que vienen, pues tendrán precisamente toda la información y los elementos que necesitan para sentirse tranquilos al momento de estar dando una calificación. Así que los invito, compañeros, a que seamos responsables de cumplir con el objetivo esencial de nuestra organización, que es el crecimiento continuo. Crezcamos nosotros siendo buenos jueces si es que nos toca participar en esa área y servir a nuestra organización en un concurso de esa forma. Seamos responsables realmente sobre esta labor para con nosotros, para con los concursantes, para con el público y para con nuestra organización. Recuerden que como hacemos una cosa, hacemos todo. Y ahí, aunque nadie nos vea, realmente sí, démonos cuenta que estamos impactando a muchas personas. Y bueno, pues prácticamente de esas acciones depende un resultado importante. Los invito a cada uno de ustedes a que, como decía, que seamos responsables, que correspondamos a nuestra organización con su objetivo esencial y lo mejor de todo, pues a que sigamos aprendiendo en este arte de la oratoria. Y ahora continuamos con un tema que es realmente importante. No sé si ustedes tienen claro si cuando estamos ejerciendo el puesto como juez o juzgamos. ¿Se lo han preguntado? ¿Cuántos de ustedes tienen claro qué es lo que hacen? Dentro de un club evaluamos, pero cuando estamos frente a una boleta, tenemos que evaluar, tenemos que decir si me gustó o no me gustó, si lo hizo de acuerdo a los objetivos. No estoy segura. Sin embargo, para todos aquellos que como yo quizá tengan algunas dudas, vamos a ver cuál es la diferencia entre evaluar y juzgar y cuál es la acción que debemos realizar cuando estamos frente a una boleta de evaluación. Y para eso dejo con ustedes a nuestra compañera Aide Solórzano, que nos platicará específicamente sobre cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Platícanos, Aide. Sí, muchas gracias, Judith. Muy interesante este tema. Pareciera, en tanto tiempo que tenemos en la organización, que podemos tener claro todo este tipo de obligaciones o responsabilidades que tú bien comentas. Sin embargo, muchas veces nos sigue confundiendo. ¿Cuál es la función de un juez? ¿Cómo puedo llevar a cabo esa responsabilidad o esas obligaciones hacia el concursante, a la misma organización Toastmasters Internacional, al público, pero sobre todo a nosotros mismos? Por eso es muy interesante poder diferenciar lo que es una evaluación de hacer un jueceo, porque realmente evaluar es básicamente considerar ciertos objetivos, esos parámetros que tenemos que cumplir o dar seguimiento para que en caso de que sea necesario, podérselo dar al orador, al concursante, etcétera, hacerlo pertinente para mejorar en lo que se nos está evaluando. Básicamente es la retroalimentación que se puede dar en una sesión semana tras semana. Y sin embargo, el jueceo no es eso, porque el evaluador en Toastmasters evalúa el discurso, mide la presentación del orador, el propósito del mismo, pero sobre todo la retroalimentación que se le da al orador. Muy diferente entonces lo que hace un evaluador en Toastmasters
a lo que hace realmente al juzgar. Porque ¿qué hace un juez en Toastmasters? Básicamente, ese juez lo que va a hacer es la valoración de los hechos. ¿Qué circunstancias lo llevó para tomar esa decisión y respecto a qué? Es entonces donde viene la parte de la boleta, el seguimiento puntual, que también más adelante se va a ver más a detalle. Básicamente, el Toastmasters da valor a esa participación del orador, porque quieran o no, en ese momento ese juez va a tomar una decisión. Pero hay que tomar mucho cuidado nosotros como jueces. ¿Por qué? Porque esas decisiones que como jueces vamos a tener o vamos a tomar en ese concurso, en esa sesión, o en esa parte que se nos está pidiendo ser jueces, son confidenciales. Ser un juez implica propósito, implica responsabilidad, implica obligaciones, pero sobre todo la decisión de un juez debe de ser confidencial. No debemos explicar la decisión a cada concursante, porque entonces nos desviaríamos de lo que es el objetivo de ser un juez. Pero realmente entonces, ¿qué hace un juez en un concurso en Toastmasters? El propósito de ese juez es elegir al orador que ha dado el mejor discurso ese día. Y aquí es donde yo les pido que tengan mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que van a un concurso y creen y ven a un orador que va a participar y comentan, yo creo que ese orador va a ganar. Y sin embargo, no es la decisión que han tomado los jueces la que nosotros creíamos que se iba a tomar. ¿Por qué? Porque básicamente la decisión de ese juez debe de enfocarse en lo que sucedió ese día con ese orador. No debe desviarse del objetivo, pero sobre todo debe de tener en cuenta que no debe de tomar nada diferente, no debe meter emocionalidad, debe de tener solamente el cuidado de ver lo que dice su boleta y evaluar a ese orador como participó en ese momento, en ese día, olvidando cualquier otra participación que haya tenido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada juez debe de tener esa cualidad que lo distingue de ser un buen evaluador a ser un buen juez. Porque ¿a quién no le gustaría, si estamos concursando, si nos vamos del otro lado, qué te gustaría que tuviera un buen juez? Decididamente que realmente sea objetivo. Y eso es lo que estamos buscando. Pero, ¿qué podrían ser esas características de un buen juez? Cada uno desde su perspectiva puede estar imaginando, puede estar pensando en una de ellas. Aquí, en esta organización, en Toastmasters Internacional, tenemos 5 que de alguna manera marca la pauta para poder tener una objetividad al momento de elegir a ese ganador. Entre ellas es ser preciso. Sí, un buen juez debe de ser preciso. ¿Por qué? Porque debe de tener mucho cuidado en la boleta. Debe de estar comprometido en tomar la decisión correcta de acuerdo a lineamientos precisamente para llegar a ese punto, a esa meta de esa buena característica. Y no lo digo yo, lo dice Toastmasters Internacional. Hay que ser precisos como jueces. Una segunda característica, como ya lo comentaba Judith en su participación, de hacer justicia. Entonces, para hacer justicia, un juez debe de ser justo, claro está. Esto quiere decir que esa persona que está fungiendo como juez debe de ser totalmente imparcial. Debe de omitir que haya amistad de por medio con el orador. Debe de olvidarse de cualquier afiliación, edad, sexo, raza, credo, origen nacional, profesión o cualquier desaprobación que puedan tener de algún tema que en lo interior no nos guste. Sin embargo, no es lo que estamos juzgando. No es una evaluación, vuelvo a repetir, estamos fungiendo como jueces. Y esa segunda característica precisamente es la de ser
justos. Para ser justos y parte de es ser dignos de confianza. Sería muy complicado que un concursante viera a alguien y dijera, ¿cómo? ¿Él va a ser juez? Sería una pena y una tristeza porque no es el objetivo que estamos buscando. Porque esa confianza, así como hay un compromiso de un juez, pues debe de haber esa confianza para que todos los participantes se sientan tranquilos y no crean desde antes de emitir la primera palabra, sientan que ya perdieron. Básicamente, esta responsabilidad de seleccionar al mejor orador como ganador debe de estar a la altura de esa confianza que nos tienen a nosotros como jueces. Otra característica muy importante y que nos marca la organización es ser expertos. Porque quieres ser si no conoce las reglas. Y uno de los principales objetivos para tener esa experiencia definitivamente es conocer las reglas, pero del concurso que se trate, porque muchas veces podemos confundir las reglas de un discurso de evaluación a un discurso tal vez en inglés. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque nunca se es tarde para estudiar. Créanme que cada año mandan una actualización y aunque no es mucho lo que cambia, sí es importante que como juez conocer las reglas antes de cada concurso para saber cuáles son los lineamientos y saber qué decisión tomar en caso de que exista alguna contingencia. Y sobre todo saber las excepciones a la regla. ¿Por qué? Porque hay que estar familiarizados con el juzgar, formar, sobre todo saber juzgar adecuadamente. Y una quinta característica que tiene que diferenciar a un juez de un buen juez, claro está, es ser buenos escuchas. No sé si han escuchado muchas veces, es que él no me puso atención, tal vez no me escuchó lo suficiente, porque realmente si nos vamos a la escuchar, significa atender a la persona que te está expresando algo. Y es ahí donde tenemos que aplicar la escucha activa, que no es otra cosa que un esfuerzo físico y mental para poder captar la totalidad del mensaje del otro. Correctamente su significado. Eso se hace con buena escucha al poner atención. Por eso se nos pide, cuando vamos a ser jueces, que escuchemos a todos los participantes, porque si no, romperíamos esta característica, los cuales puede cambiar la objetividad de la intención y el propósito del buen juez, que es seleccionar a ese ganador de ese concurso en ese día, ese momento. Entonces, todas estas características, lo único que nos está pidiendo es que estemos atentos, que les demos esa confianza al concursante, que seamos justos, precisos y sobre todo que conozcamos las reglas del concurso al que estamos participando. Perdón, un favor. Todas esas ¿Podrían poner mute a todos los participantes? Con todas esas un favor, y responsabilidades que podrían cumplir como jueces. Desafortunadamente también está la contraparte, que es esa barrera que nos puede alejar de la objetividad de ser un buen juez. Pero créanme, si podemos detectar estas barreras, va a ser de una manera más sencilla enfocarnos para poder llegar a ese propósito, insistiendo en la palabra que yo podría comentar de este webinar, es la objetividad para elegir a ese ganador, ese día. Pero, ¿qué barreras son esas a las que nos podremos enfrentar con todas estas buenas intenciones? Pues qué mejor que un gran Toastmasters también está aquí con nosotros acompañándonos y sobre todo que lo caracteriza su buen humor. ¿Qué tal, Alguien de buen humor para que nos pueda hablar sobre las barreras para la objetividad. ¿No es así, Héctor? Bien, pues sí, aquí estamos. Muchas gracias, Aide. Estoy aquí contento de estar con ustedes y sobre todo este tema me gusta porque he tenido varias experiencias donde por ambos lados
he sido un concursante que de repente me he sentido víctima de esas barreras de objetividad, pero también he sido juez que, por el otro lado, pues he vivido esas barreras y no he sido objetivo cuando he calificado. Entonces, este es un tema que, como ya les dije, me pega en demasía porque es un compromiso personal entender que independientemente que estamos sujetos a lo que nosotros pensamos, a nuestro entorno, debemos de profesionalizarnos. Independientemente el nivel de estudios que tengamos, Toastmaster nos reta a ser jueces completamente profesionales. Entonces, a continuación, les voy a hablar de las 7 barreras que no permiten que un juez sea objetivo. La primera de ellas consiste en el turno del orador. ¿Esto qué significa? Que un juez puede prestar atención diferente al orador dependiendo del orden en el que éste está hablando. Por ejemplo, puede ser muy, muy riguroso con el primero y prácticamente el último no tomarlo en cuenta. Esto se presenta mucho, sobre todo en los concursos donde hay varios participantes, sobre todo a nivel distrito, que se ha dado el caso de que a veces tenemos 15 finalistas, entonces el juez es ultra mega riguroso con el primero. De hecho, existía la leyenda hace unos años en el distrito que si te tocaba el número 1, ya automáticamente ya estás perdido. Entonces, pues prácticamente sí es muy difícil. Contrario del final, que de algún momento u otro prácticamente decían, no, pues más o menos cuando iban el 70-80% de los participantes, ya algunos jueces ya habían decidido quién era su ganador, ya llenaban la parte de abajo de la boleta con los 3 primeros lugares y dejaban que los últimos ya hablaran sin hacerles caso. Que obviamente eso afectaba tanto al primero como al último. ¿Cómo podemos combatir esta barrera? Pues muy simple. El reto está en que te esfuerces por poner el mismo nivel de atención a cada orador. Evidentemente esto incluye al primero y al último. Y sobre todo, ten en cuenta que hicieron un gran esfuerzo por estar ahí, así es que merecen el mismo nivel de atención. Aquí no vale lo de que no. Al primero lo tienes que calificar más fuerte porque luego no se vas a saber cómo calificar a los que siguen. No. Aquí todos deben de pasar por la misma regla. Y por la misma regla no me refiero a que, por ejemplo, todos los jueces califiquemos igual. Porque yo entiendo que Yurit puede calificar de una manera, Aide de otra y Luis de otra. Sin embargo, Yurit a todos sus concursantes los debe de calificar de la misma manera. Aide igual, Luis y yo también, con nuestro estilo, pero calificarlos con la misma regla. Sobre todo, eso es muy importante. Con nuestro mismo background debemos de calificarlos a todos. Debemos darle esa seriedad. El siguiente es el campeón de los oprimidos, que es que los jueces pueden considerar que un concursante tuvo que poner un mayor empeño para estar ahí. Entonces, como está en desigualdad con los demás, pues merece más el triunfo. Por ejemplo, se puede dar que el concursante vino de más lejos, o el concursante tuvo más dificultades para llegar al concurso, entonces de repente puede decir el juez, no, este sufrió más para llegar aquí, no, este apenas tuvo la oportunidad de pagar a Toastmaster su semestralidad, entonces merece ganar. Pero pues no debemos de tomar eso en cuenta. A mí me llegó a pasar inclusive que llegaban los concursos y hubo concursantes, por ejemplo, que venían de otra localidad, que los dejaban participar justo por eso, porque aunque llegaban más tarde, como venían de otra localidad, los dejaban. ¿Cómo se puede combatir esta barrera? Muy simple. Debemos de usar solo los criterios de la guía y la boleta del juez. Esto es muy importante y lo vamos a ver en temas más adelante de sesiones de trabajo en este mismo taller, pero debemos de aplicar esa guía y esa boleta lo más fervientemente posible. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, como ya acabamos de decir, con nuestras compañeras, es elegir al ganador, no elegir al campeón de los oprimidos. ¿Sí? Aquí no hay ningún Jim Van Jim, para que no sepan, es de los miserables, que debe sobresalir sobre los demás. No, aquí todos deben de competir en las mismas condiciones, aunque nuestra vida sea diferente. La siguiente barrera que debemos de tratar es la barrera que se llama el efecto halo. Esta barrera se da mucho, sobre todo,
por la inclinación que tienen algunos jueces a admirar a todas las acciones de un concursante fuera del concurso, ya sea en el trabajo, ya sea en otra organización, ya sea por algo que hace, quizás pertenece a una organización civil donde dona sangre cada mes. Entonces ya podemos decir, wow, pues qué gran persona es este tipo llamado Luis Cano, ¿no? No, pero el punto es de que nos dejamos influenciar. E inclusive yo, por ejemplo, yo lo he vivido. Una vez era juez en un concurso y antes de llegar al concurso ni siquiera había pagado un estacionamiento y me topé con un concursante y él me lo pagó. Entonces, cuando llegamos al concurso, yo dije, ay, mira, me hizo el paro, entonces quién sabe sea mi manera de retribuirlo. Aquí debemos de tomar en cuenta eso. ¿Cómo romper la barrera? Pues centrarte solamente en cómo se desempeña dentro del concurso. No importa si es un alma muy caritativa, si desarrolla muy bien en otros ámbitos o inclusive dentro de Toastmasters. No importa que sea un gran educativo, no importa que hubiera sido en su momento un director de distrito muy profesional. Sin embargo, en ese momento, lo que se valora es su actuación ante esa entrega de ese momento, de ese discurso. Ahora bien, puede suceder lo contrario, el efecto a lo inverso, que es la tendencia a desaprobar todas las acciones del trabajo del concursante debido a la calidad o acción indigna fuera del concurso, que al contrario del efecto halo, pues podemos encontrar un Toastmaster que quizá no nos caiga bien por alguna actitud, por algo que nos pasó, o simplemente porque nos ganó en otro concurso, entonces digamos, ahora merece que yo le baje puntos. No. Aquí lo que debemos de resistirnos, independientemente si admiramos o nos cae mal una persona, es que debemos de valorar solamente lo que está ahí. Y debemos de reducir sobre todo esa reducción de calificación, sobre todo porque aunque no estemos satisfechos con él en otras áreas, debemos de tomar en cuenta que eso es muy aparte de lo que es este discurso que está presentando. Su participación es lo único que debe de contar. No debe de contar si nos cae bien o si nos cae mal. Sobre todo también aquí hay una parte muy buena, que la siguiente es una barrera relacionada con la empatía. ¿Esto qué significa? La barrera de la segunda vuelta. ¿En qué consiste? Bueno, pues la barrera de la segunda vuelta consiste en que los jueces pueden ver al mismo concursante participar en diferentes niveles. Entonces pueden empezar a comparar cómo fue su desempeño en otros concursos. Por ejemplo, si a ustedes les toca de alguna manera ser jueces a nivel área y ven un concursante que se desempeñó de esa cierta manera y después lo ven a nivel división y lo ven de otra, pues prácticamente ustedes podrían comparar cómo lo vieron en ambas. Y si ven una evolución, quizá darle un mejor lugar. No, eso no debe de ser. Esto también se puede prestar a otra interpretación, que es de que alguien que llega siempre o varias veces en segundo lugar, ahora le den el primero porque ya van varias veces que lo han visto. Entonces, esto es importante porque deben de tomar en cuenta, yo les digo, como en las matemáticas, es un experimento independiente cada concurso. Cada vez que concursas es un nuevo valor. No debes de tomar en cuenta ninguna trazabilidad. Esa es una de las principales cuestiones de lo que vimos con AID, porque en una evaluación, sí, a veces sí se toma en cuenta las presentaciones anteriores y puedes comparar una evolución, pero en un concurso no. Por eso yo les digo, el mejor concursante del distrito puede tener un mal día y ese día puede perder y es válido. Y el peor concursante puede tener una mejor presentación y en ese momento vivir su momento eureka y hacerlo mejor. Y vale la pena. O sea, si se puede lograr, pues ya se pasa. Esto es muy importante. Siempre valorar el momento. El siguiente punto es fuera de la costumbre. Esto nos pasa más que nada porque a veces un individuo o un juez cree que la mayoría de los clubes se comparten todas sus prácticas. Por ejemplo, en algunas áreas geográficas es típico que un participante se pare detrás del atril cuando habla. Sin embargo, hay muchos clubes que no tienen atril. Entonces, obviamente no se van a parar detrás del atril. Y los jueces pueden, que están acostumbrados a ese comportamiento, pueden empezar a juzgar con diferente dureza.
Esto es importante porque debemos darnos cuenta que hay costumbres de club que no todos los clubes las deben de llevar por obligación. Por ejemplo, que el saludo se dé de cierta manera, que la frase tenga cierta extensión, que la frase introductoria tenga cierto origen. Debemos de considerar que las costumbres no van relacionadas con lo que se califica en la boleta. Recuerda que las normas que siempre se aplican en tu club no necesariamente son normas que se apliquen a nivel universal. Pues bien, y para seguir tenemos una muy importante barrera. Esta prácticamente es la última de la que vamos a hablar el día de hoy y es la barrera de prejuicios y preferencias personales. ¿Esto qué significa? Que pues juzgar es un proceso subjetivo que intentamos hacer objetivo. Las opiniones individuales de cada juez se basan en sus gustos y aversiones y no hay manera de controlar los gustos de los jueces. Eso sí debemos de entenderlo, de que cada juez va a tener una diferente reacción a un mismo discurso, ya depende de su vida, de lo que vivió, de su experiencia, y puede pensar diferente de lo que vaya desarrollando el orador con esos temas. ¿Cómo se puede contrarrestar esta barrera? ¿Cómo se puede romper? Pues muy simple. Debemos de entender que es imposible de que solamente cuando haya un juez se pueda dar eso. Y para ello, los concursos se integran en equipos de jueces para restringir ese efecto de la parcialidad. Esto se da muchísimo, sobre todo porque a veces, incluso a nivel distrito, quien determina quién gana no es el primer lugar, sino las nominaciones de segundo lugar a veces son los que determinan. Prácticamente se daba de que cada división, como enviaba un juez, cada división ponía a su participante como ganador. Entonces, prácticamente esto es muy subjetivo y debemos de trabajarlo. Yo les recomiendo que, sobre todo en ese aspecto, aunque en algún momento dado, si son llamados para ser directores, pero jueces en un distrito, deben de trabajar en este aspecto muy a fondo. Aunque sea incluso una división que a ustedes les caga muy bien y el representante digan, este es el mejor, olvídense de ese prejuicio y esa preferencia. Recuerden que su objetivo es siempre elegir al mejor. Por último, les voy a hacer una serie de recomendaciones de las cuales hemos platicado ya alguna vez en otros cursos y nos parecen importantes contemplar. La primera de ellas es que eviten prejuicios al seleccionar a los ganadores. La segunda, no tome el tiempo de los concursantes o considere la posibilidad de estar dentro o fuera del tiempo a calificar. Esto es importante porque los jueces solamente se deben de enfocar a validar la participación del concursante. El tiempo ya lo va a calificar el cronometrador. Eso no nos compete a nosotros. Independientemente si creemos que va a pasar o no va a pasar, nosotros nos enfocamos en hacerlo evidente en nuestra boleta de que solamente validamos la participación. La siguiente es de que siempre debemos de apoyar las reglas del concurso y sobre todo esto es muy importante, grábenselo, no revelar los resultados. Aquí no vale decir, oye, fíjate, yo te vi en el concurso y yo te elegí como primer lugar. No, ahí no. Incluso a mí me llegó a pasar. Yo una vez fui a un concurso, fui de juez y semanas después me contactó una presidente de un club para decirme que yo no había votado por su concursante y que por eso perdió. Entonces, esto es muy importante porque todos los resultados son confidenciales y no deben de compartirse. La siguiente recomendación es que no deben de tomar en cuenta de qué club, área o división es el concursante. Esto es muy independiente y por eso se debe prohibir que se mencione cuando se nombra al concursante al pasar, que se nombre su club, su área o la división a la que pertenece. El siguiente es de que no influya el público en usted. ¿Qué significa? Que puede haber concursantes que de alguna manera u otra llevan público, llevan personas que están aplaudiendo, que están gritando, que están celebrando, y entonces pues se puede dar ese efecto de que ustedes digan, wow, qué gran chiste o qué gran experiencia
está manejando el participante cuando no es cierto, simplemente fue con todos sus amigos y obviamente todos sus amigos le van a hacer sentir que es el mejor. Entonces el juez debe estar seguro de su criterio, de sus principios y sin importar si el público celebra además algún comentario o al revés, también hace de menos algún otro comentario, debe de enfocarse el juez en lo que él percibe, no de lo que perciben los demás. Esto lo van a ver más a detalle cuando veamos la calificación de la boleta, porque hay un punto de traducción en español que sí debemos de valorar, porque en español se traduce como respuesta al público. Entonces, ya más adelante lo van a ver con nuestros compañeros Luis y Jesús. Y por último, algo muy importante, que debemos de siempre como jueces, como el equipo de jueces, apoyar los resultados emitidos por el colegiado. Puedo yo de manera independientemente que yo no esté de acuerdo con el resultado, que yo haya votado por alguien y esa persona no ganó, que yo voté por otra persona que le bajé puntos por alguna actuación que para mí no debió de haber ganado y obtuvo un lugar, puede pasar, pero no puede pasar que yo lo externe, porque yo como parte de un equipo y de un comité debo de soportar lo que se colegió entre todos los jueces. Y sobre todo, eso le da una certeza a los concursantes de que cada uno de nosotros hizo su mejor trabajo. Ya saben, como es un trabajo de servicio, el trabajo del concursante va a ser dar lo mejor ahí adelante y entregarse al público. Nuestro trabajo será, como jueces, elegir cuál de ellos hizo la mejor entrega. Y lo mejor que podemos hacer es rompiendo estas barreras contra la objetividad. Pues bien, pues estamos ya finalizando este taller del día de hoy. Antes de terminar y pasarle ya el micrófono a Luis, quiero hacerles nomás unos comentarios. El primero de ellos, por favor, es de que les vamos a enviar a la brevedad la liga de un cuestionario de 10 preguntas. En este cuestionario de 10 preguntas, ustedes van a poder responder y participar porque en el último día, que viene siendo el 29 de agosto de nuestro taller, vamos a responder todas esas preguntas y vamos a poner la respuesta correcta. Obviamente la idea de esta dinámica es de que ustedes vayan participando y vayan dándose una idea qué tan a fondo conocen los lineamientos de Toastmasters, que están basados en este caso para jueceos en el material de entrenamiento que vamos a ver en esta semana. Más adelante, en un ratito más, le haremos llegar a Esaú para que les publique, les comparta esa liga para que puedan meterse y todos, por favor, participar activamente en esta nueva dinámica que queremos implementar. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Luis. Gracias, Héctor. Gracias a nuestros 3 compañeros que el día de hoy tuvieron a bien compartir los conocimientos, sus experiencias y sobre todo llevarnos a hacer conciencia de la importancia que tiene planear un concurso de calidad. En este momento nuestra compañera Aide va a estar publicando la liga que nuestro compañero Héctor nos platicó. Es muy importante que tratemos de ingresar a esta liga, todos los que el día de hoy nos están escuchando, para que contestemos este cuestionario. Son solamente 10 preguntas, pero les aseguro que no son preguntas realmente sencillas. Son situaciones que se han presentado en algunos concursos y que de repente pudieran resultar polémicas. Nos hemos dado, nuestro compañero Héctor se ha dado la tarea de estructurar este cuestionario con la intención de ver qué tanto conocimiento tenemos. Los invitamos a que respondan con toda sinceridad y en la última etapa de estos webinars vamos a dar respuesta a estas y muchas preguntas más, situaciones que se presentan en los concursos. No sabemos cómo resolverlas, sin embargo, todo está por escrito, todo está en el manual, todo está en el reglamento y lo importante es únicamente saber dónde encontrarlo, cómo interpretarlo. Así que agradecemos a todos ustedes su atención, sus comentarios y sus preguntas que iremos resolviendo poco a poco conforme se vaya presentando y los invitamos al próximo webinar que tendremos la próxima semana. Hay que recordar que va a ir cambiando de día, entonces el próximo webinar es el martes 13
martes 13 a las 8 de la noche. Esperamos coincidir nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.